Ahí estamos. Bien. Vamos a empezar ahora este nuevo tema, que es el tema 5, que corresponde a la unidad número 2. Pero este tema 5 se va a abordar en diferentes actividades. Entonces, es muy importante tener en cuenta que particularmente aquí en las reglas de derivación vamos a trabajar fórmulas para poder derivar funciones, ¿de acuerdo? Funciones que son normalmente de una sola variable. Esas funciones son algebraicas, trigonométricas, exponenciales. También tenemos las inversas, las logarítmicas, y ahí estamos. Ese tipo de funciones. Y para esas funciones, para encontrar su derivada, pues vamos a aplicar reglas de derivación. Ahora sí, muy importante, las reglas. Ya en este caso, vamos a hacer uso de fórmulas. Ahí tenemos la definición formal del límite, ¿no? Esta parte de aquí es el límite de f de x más h, algunos lo estuvieron manejando así, también es correcto, menos f de x sobre h, cuando h tiende a 0, es igual a m. Si el límite existe, entonces estamos hablando de que la función es derivada, o es derivable, ¿no? Esa es la parte de la diferenciación, la definición formal, la que utilizamos anteriormente. Ahora nos vamos a olvidar de esto completamente. Ya no vamos a utilizar esta definición, sino que vamos a utilizar precisamente estos teoremas o estas formulaciones. De hecho, voy a presentar una ventana acá de este lado, una pestaña, sería aquí, página de inicio, y justamente en una manera de introducción de esta actividad, aquí en reglas de derivación. En la actividad anterior usábamos la definición por medio del límite para calcular o determinar la primera derivada de una función. En el foro anterior compartieron procedimientos con el uso de las reglas de derivación. Algunos publicaron las reglas básicas de derivación, algunos de ustedes lo hicieron. Por fin, a partir de esta actividad correspondiente a la tarea 5, se hará uso de las reglas de derivación para encontrar la primera derivada o enésima derivada de una función de manera rápida, sin el uso de la definición de la derivada por medio de límites. Estas son las reglas, ¿de acuerdo? Estas reglas, de hecho, yo les coloqué 3 lecturas, 3 bibliografías, 3 documentos que les van a permitir a ustedes poder realizar esas actividades con la menor dificultad posible. Cada una de ellas se complementan entre sí. Algunas se explican de mejor manera, otras lo hacen mucho mejor y quizás algunos se queden con solamente una sola explicación, pero es muy importante tener en cuenta el punto de vista de diferentes bibliografías o en este caso recursos técnicos para poder resolver nuestros ejercicios. Ahí hay más ejemplos. Yo en este caso estoy utilizando esta segunda bibliografía. En vez de esta estoy utilizando esta. ¿Sí? Esta es la que estoy utilizando, que es precisamente lo que estoy compartiendo en notas. Aquí. ¿De acuerdo? En la fórmula siguiente se presupone que U, V y W son funciones diferenciables. Ok. Para que esto nos quede claro, vamos a denotar aquí que U, V
y W son funciones. Es decir, eso puede venir Y es igual a X, puede venir Y es igual a 2, puede venir velocidad es igual a 2t al cuadrado más 3, también es una función. Puede venir Y es igual al logaritmo natural de X, valor absoluto, más 4. Puede venir también Y es igual a E a la 3X. Puede venir también Y es igual a arco coseno de 2X, ¿de acuerdo? Son funciones. Y a estas funciones voy a poder aplicarle estos teoremas, estas reglas. El primero es que cuando yo tenga que derivar una constante, la constante puede ser cualquier número real. C es cualquier número real, ¿de acuerdo? Decimal, fraccionario, eh, racional, cualquier número real. Cuando yo tenga eso, la derivada de una constante es cero. La derivada de una función, ¿de acuerdo? O de una variable respecto a esa variable es 1. Cuando multiplico una constante por una función, la constante va a multiplicar la derivada de la función. Cuando tengo suma de funciones, aplico a cada una la derivada correspondiente. Una resta también la derivada correspondiente. La regla del producto es U por la derivada de V más V por la derivada de U respecto a X. La regla del cociente, esa es la regla correspondiente. Cuando tengo esta parte, pues puedo aplicar este. Y este otro, este es precisamente la regla de la potencia. Bien, me voy a meter precisamente con algunos ejemplos muy simples, muy básicos. Voy a irme hasta acá abajo y voy a colocar aquí los ejercicios que vienen propuestos en la tarea. Ahora vamos a ver. Voy a insertar aquí entonces. A ver, vamos a ver. Aquí estamos. Vamos a insertar esto. Espera que cargue aquí un momentito. Listo. Ya debió haber cargado. Ahí estamos. Estos son los ejercicios correspondientes. Adelante, Daniel. Profe, una pregunta sobre la fecha de la tarea. ¿Cuándo se va a entregar? Porque en la plataforma me aparece que no tiene fecha de entrega. No, no hay fechas de entrega. Están abiertas. No tienen restricciones en ese sentido. Ahí no hay problema. A ver, vamos a ver. Okay. Entonces, vamos a derivar las siguientes funciones. Voy a tomar ejemplos de cada una de ellas, ¿no? Una de cada una, por así decirlo. La primera, Y es igual, este que está aquí, número 1. Y es igual a menos 10. Voy a activar aquí vista, los renglones para tener ahí referencia. Ok. Y cambiar el calibre de esto. Ahí estamos. La número 1, Y es igual a menos 10, ¿de acuerdo? Esta que está aquí es la función a derivar, ¿de acuerdo? Este tiene la forma Y es igual a C, donde C es una constante, es decir, C es igual a 10, es un número real. La regla que voy a utilizar es la derivada de una constante respecto a la variable, ¿de acuerdo? Es igual a 0. Esta es la derivada de una constante.
Bien, entonces vamos a derivar antes de la notación que vamos a estar utilizando para la derivada. Será la siguiente. Y' indica la primer derivada. Y' o y entre paréntesis 2, no y al cuadrado, entre paréntesis 2, indica la segunda derivada. Y' o y entre paréntesis 3 indica la tercera derivada. Y después tenemos y a la n, nos indica la enésima derivada. Ahora, también es muy importante considerar que y' es igual al diferencial y sobre el diferencial x. Que y' es diferencial cuadrado de y, diferencial de x al cuadrado. Estoy indicando aquí la primera derivada, la segunda derivada, en este caso la tercera derivada quedará d al cubo y, diferencial de x al cubo. Y aquí en este caso, y a la n va a ser d a la n y, diferencial de x a la n. ¿Sí? De esa manera es la notación que voy a estar utilizando. En este caso, simplemente me está pidiendo determinar la primera derivada de las funciones, nada más. Entonces, voy a derivar esta función. ¿Cómo quedaría derivada esta función? Al aplicar la regla, se tiene, a ver, permítanme, ahí estamos. Al aplicar la regla se tiene, voy a bajarme aquí, ya está. Bien, tenemos la derivada de 10 respecto a x va a ser igual a 0. Por lo tanto, y igual a 10, su derivada es igual a 0. Así de simple. Si tuviésemos nosotros, vamos a acercarnos aquí un poquito más. Si nos dice otro ejemplo más, y es igual a 2a, pues 2a sigue siendo una constante. ¿Por qué? Porque esto, y es una función que depende de x. Y es una función de x. 2a es un valor fijo, es decir, es una constante, ¿de acuerdo? Si derivo esto, si derivo 2a respecto a x, pues esto va a ser igual a 0, es decir, y' es igual a 0. Esto es la primer derivada para cualquier número. Ya cambia completamente si lo hago de la siguiente forma. Número 2, y es igual a 2x. Esto ya cambia. Esta parte de aquí ya está cambiando. Porque aquí precisamente tengo la forma y es igual a cx. ¿De acuerdo? O bien, de acuerdo a la bibliografía que estoy trabajando, y es igual a cu, donde c es una constante y u es igual a una variable. ¿Sale? Entonces, si eso es así, la regla a utilizar para este caso, regla a utilizar será la derivada de c por u respecto a x va a ser igual a c por la derivada de u respecto a x. De esa manera
Entonces yo voy a tener aquí, al aplicar la fórmula, la derivada de 2x respecto a x va a ser igual, fíjense muy bien, el 2 multiplica a la derivada de x respecto a x, ¿sale? Tenemos que, por la regla, la derivada de x respecto a x es igual a 1. Por lo tanto, aquí vamos a tener 2 por 1 es igual a 2. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 2. ¿Sale? Así de simple. A 2. ¿Qué pasa si ya cambiamos ahí? Manejamos un ejemplo como este. Si ahí aplicamos la regla correspondiente, la derivada de esto va a ser igual. Podemos hacer así. Derivada de 6x respecto a x va a ser igual a 6 por la derivada de x respecto a x. Entonces la derivada va a ser igual a 6. Así de simple, porque la derivada de x respecto a x es 1. ¿Dónde está eso? Acá está en las reglas. Aquí. La derivada de x respecto a x es que es 1. De ahí lo estamos sacando. Y aquí me está indicando de qué depende esa función. Por ejemplo, ax cuadrada. Ah, no, esa x cuadrada no es una función. A al cuadrado no es una variable. A al cuadrado es una constante. Esta función depende de x. Si ves aquí una x, yo tendría que derivar respecto a x. Si aquí estuviese una t, yo tendría que derivar respecto a t. Este de y implícitamente sé que depende de x. Por ejemplo, este de acá. Si aplico a este las reglas de derivación, vuelvo a aplicar la misma regla. La derivada de una constante por una variable respecto a x va a ser igual a la constante por la derivada de u respecto a x. Ok, si aplicamos esa regla ahí en particular, esto va a quedar a por la derivada de x respecto a x. Esto va a ser igual a por 1. Esto es igual a a. Por lo tanto, en este caso va a ser f' de x es igual a a. De esta manera. ¿Sí? Estoy asociando y estoy aplicando la regla correspondiente. En el otro, sencillo. Ahora voy a derivar respecto a t. El que está aquí me indica la variable de derivación. Respecto a qué variable derivo. Respecto a qué variable voy a derivar. Así de simple. Si me ponen que puede ser confuso. Y es igual a ax raíz de b. Esto es lo mismo que si viene denotado de la siguiente manera. F de x es igual a ax raíz de b. Esto que está aquí me está indicando que y es una función que depende de x. ¿De acuerdo? Entonces, la variable en este sentido es x y las constantes es a y raíz de b, que al final de cuentas están multiplicándose. Si aplicamos la regla de derivación es la derivada de una constante por una variable respecto a x va a ser igual a la constante por la derivada de u respecto a x. Entonces, siguiendo ese criterio, yo voy a tener la derivada, ¿de acuerdo? De ax raíz de b respecto a x. Ok, a y raíz de b es c, es la constante, aquí por la derivada de x
respecto a x. En esta parte tengo que la derivada de x respecto a x es 1. Por lo tanto, siguiendo esos criterios, voy a tener a raíz de b multiplicado por 1. Y esto al final me va a quedar y' es igual a raíz de b. Y esto es la primer derivada. ¿Vale? La primer derivada. Vean, es muy sencillo, no es nada complicado, no es cosa del otro mundo. ¿De acuerdo? ¿Hasta ahí alguna duda? Antes de seguir avanzando. ¿Dudas? ¿Preguntas? No, profe, todo bien. Ok. Ahora, me voy a meter con la parte de las de potencia. Otro ejemplo más. Aquí. Voy a colocar aquí una línea divisoria. Más gruesa. Que desde aquí está aquí. Ahí estamos. Bien. Ahí está. Para separarme de uno y de otro. Voy a tomar otro ejemplo. Ahora referente, ejemplos de la, aquí voy a colocar, voy a cambiar de calibre. Regla de la potencia. La regla de la potencia es la siguiente. De x a la m respecto a x va a ser igual a mx m menos 1. Unos la pueden manejar así, otros la manejan de la siguiente manera. De x a la n respecto a x es igual a nx n menos 1. Sigue siendo lo mismo, nada más se están cambiando las literales, pero es exactamente lo mismo. ¿Sí? Entonces, ahí voy a manejar algunos ejemplos de esta parte. Ejemplos. Número 1. Derivar las siguientes funciones. Ok. Y es igual a x al cuadrado. ¿Sale? Esa que está ahí. Muy bien. Entonces, aquí tengo una potencia. Esto tiene la forma y es igual a x a la n, donde n es igual a 2. Y ese n igual a 2 indica el exponente, o también podemos decirle, escribí mal esto, exponente, a ver, voy a cambiar el calibre. Indica el exponente o potencia, ¿sale? Entonces, de acuerdo a la regla, la derivada de x a la n respecto a x va a ser igual a nx n menos 1, ¿sale? Entonces, al aplicar, a ver qué está pasando. Ok. Al aplicar, bueno, la regla de la potencia, voy a colocar aquí para contextualizar de la derivada, derivar, ¿de acuerdo? Vamos a tener entonces la derivada de x al cuadrado respecto a x va a ser igual a 2x
2 menos 1. Simplificamos. 2x a la 1. Esto es igual a 2x. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 2x. Esta es la derivada. Ya nos evitamos precisamente el hacer todo lo que hacíamos anteriormente, donde aplicábamos el límite. Está muy grueso. Ajá, aplicamos el límite, ¿de acuerdo? De x más h elevado al cuadrado menos x cuadrada sobre h cuando h tiende a 0. Esto va a ser igual a x cuadrada más 2xh más h al cuadrado menos x al cuadrado sobre h. Esto va a ser igual a, eliminamos aquí este con este, y nos va a quedar 2xh más h al cuadrado sobre h. Esto va a ser igual a h por 2x más h sobre 2, es decir, vamos a tener límite de h sobre 2x más h sobre h cuando h tiende a 0. Ahí eliminamos, vamos a tener límite de 2x más h cuando h tiende a 0, sustituimos y nos va a quedar 2x. Ya nos evitamos el hacer todo esto aplicando la regla. Ya no desarrollamos ni binomios ni nada. Vean la diferencia entre la regla y lo demás. ¿Sí? No sé si me doy a explicar ahí en esa parte. ¿Puedo manejar otro ejemplo más? Sí. 2. Y es igual a x al cubo. Ok. Derivar. ¿De acuerdo? Derivada de x. Está muy grueso esto. A ver. Derivada de x a la 3 respecto a x. Regla. La regla es la derivada de x a la n respecto a x es igual a nx n menos 1. Esa es la regla. ¿Vale? Voy a alejarme aquí un poquito. Yo siento que debe ser por eso también que estoy escribiendo así tan mal. Regreso entonces acá. Ahí estamos. Entonces, si aplicamos la regla, vamos a tener derivada de x al cubo respecto a x va a ser igual a 3x 3 menos 1. En este punto ya se aplicó la regla, ¿sale? Continuando en esa parte voy a tener 3x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada va a ser 3x al cuadrado. Esta es la derivada. ¿De acuerdo? Ahí estamos. En ese sentido. Así de simple. ¿Qué pasaría si en vez de X, pues ya incorporo otra literal? Pues es lo mismo, es exactamente igual. No porque incorpore otra literal significa que ya va a ser completamente diferente. No, sigue siendo igual, igual. Voy a colocarlo hasta aquí y voy a modificarlo para que quede derecho. Ahí está. Bien. No importa, sigue siendo exactamente igual. Es decir, yo puedo tener S de t es igual a t al cuadrado, ¿de acuerdo? Este que está aquí es la función a derivar, ¿de acuerdo? Tiene la forma S igual a t a la n. Tiene esa forma. Aquí yo puedo indicar también que precisamente la función S depende de la variable t. Es decir, esta función la voy a derivar, a ver, la voy a derivar respecto
a t, ¿vale? Esa función la voy a derivar respecto a t. Entonces, siguiendo eso que estoy mencionando aquí mismo, vamos a tener, de acuerdo a la regla, la derivada de x a la n respecto a x va a ser igual a nx n menos 1. Al aplicar, se produce la derivada, fíjense muy bien, de t al cuadrado respecto a t, ya no va a ser x abajo, sino es una t. ¿Sí me explico? Esto va a ser igual a 2t, 2 menos 1. Simplificando va a quedar 2t. Por lo tanto, la derivada de s de t va a ser igual a 2t y esta es la derivada. Y puede también cambiar para otro. Puedo hacer incorporación de una constante y no pasa nada, sigue siendo igual. Otro ejemplo más. Vamos a cambiar aquí el color. Otro ejemplo más. Puedo colocar y es igual a 2t al cubo. ¿Sí? Esta es la función a derivar. Permítanme un momento. Bueno, no, estoy en clases. ¿Qué pasó? No, pues espérate, ahorita que termine. Yo ahorita que unos 20, 25 minutos más o menos. Ya sabes que ahorita tengo clases los martes, los martes, los martes. Continuando, entonces aquí es la función a derivar. Esa función, ya no, yo no debo incorporar ahí t. X al cubo, ahí está. Ahí estamos. Ahí está. ¿De acuerdo? Esta función tiene la forma y es igual a cx a la n. Es decir, una función donde una constante c multiplica a la variable x. ¿Sí? Regla a utilizar sería una conjugación de reglas. Regla a utilizar. La derivada de una constante, a ver, vamos a escribir aquí bien, la derivada de una constante por una potencia respecto a esa variable de derivación será igual a la constante por la derivada de x a la n respecto a x. Esto va a ser igual a la constante por nx n menos 1. ¿Sí? Entonces, si aplicamos esa regla, nosotros vamos a tener la derivada de 2x al cubo respecto a x. Esto va a ser igual. El 2 es la constante, es c. Este de aquí. Esto va a quedar 2 derivada de x al cubo respecto a x. Esto va a ser igual a 2 paréntesis. Ahora sí, aplicamos este apartado de acá. El exponente n, que es 3, baja a multiplicar a la x y al exponente 3 le restamos 1.
Simplificamos, va a quedar 2 por 3x al cuadrado. Multiplicamos 6x al cuadrado. Por lo tanto, la derivada va a ser igual a 6x al cuadrado. Vean cómo nos vamos anticipando. Y de hecho, si esto sigue igual, otros ejemplos más aquí que podemos colocar a modo de ejemplo. Vean, sin necesidad de irme. Adelante, Junior. Eso que está haciendo es conforme respecto a las reglas de derivación. Así es, respecto a las reglas de derivación. Voy siguiendo las reglas. Ahí por eso que coloco reglas a utilizar y las voy siguiendo. Como ya de antemano estoy familiarizado con ellas, pues rápido las ubico. Hay algunas que no las ubico de manera rápida, tengo que ir al formulario para poder colocarlas e ir mencionando cómo se va aplicando. Pero ahí está precisamente la argumentación correspondiente. Y ya cuando uno se familiariza con esa regla, vamos a suponer aquí, y es igual a 2x al cuadrado. Ya cuando te familiarizas con ella, resulta ser más fácil. Puedes omitir toda esta parte de aquí y puedes mencionar la regla que utilizas. Pero ya la derivada correspondiente, es decir, tú ubicas aquí 2x al cuadrado respecto a x. Ok, sabes que el 2 baja a multiplicar al 2, se hace 4. Y que al exponente 2 le restamos 1, pues queda 1. Y ahí ya está, de esa manera, así de simple. Lo puedes denotar así, o lo puedes denotar y' es igual a 4x. Otro ejemplo más, y es igual a 3 medios de x al cubo. ¿Sí? Esa derivada va a quedar de la siguiente manera. A ver, voy a hacerlo más para acá. Fíjense muy bien, si se confunden con el número fraccionario, ok, 3 medios por 3x al cuadrado. Sé que la derivada de x al cubo es 3x al cuadrado. El exponente 3 baja a multiplicar a la base. Y al exponente 3 le resto 1, queda 2. Simplifico en ese apartado. Va a quedar entonces y' es igual a 9 medios de x al cuadrado. Y ahí está. Pero también lo puedo denotar con la regla correspondiente. Desarrollarlo paso por paso. Derivada de 3 medios de x al cubo respecto a x va a ser igual a 3 medios por la derivada de x al cubo respecto a x. Esto va a quedar 3 medios, 3x, 3 menos 1. Esto va a ser igual a 3 medios por 3x al cuadrado. Simplifico, 9 medios de x al cuadrado. Exactamente igual. Pero cuando me familiarizo con la regla ya resulta más fácil. Resulta mucho más sencillo. Ahora llegando a esta parte de acá, estos que están aquí. Por ejemplo, si me dicen, ok, ¿cuál sería la derivada de este 12? Pues muy sencillo, su derivada, pues sé que la regla que voy a utilizar es la regla de la potencia. Si derivo eso, esto va a quedar, entonces, 4 por 3x al cuadrado, esto va a ser igual a 12x al cuadrado. Y así de simple, así de sencillo. Si ya le desarrollo con el procedimiento correspondiente y la argumentación para irme familiarizando con el proceso, pero ya después que me haya familiarizado simplemente señalar la regla. Ok, tengo la función. Sería f de x es igual a 4x al cubo. Ok, 4x al cubo. Muy bien. Yo puedo tener en cuenta aquí esto. Aquí precisamente es la función a derivar. ¿De acuerdo? La función depende de x. Es decir, en esta parte se deriva respecto a x. ¿Vale? La regla es la derivada, ¿de acuerdo? De una constante por una potencia respecto a x. Vamos a ubicarnos. Aquí arriba está la función, ¿de acuerdo? Esa es la función. Y este de aquí abajo es
la variable respecto a derivar. Es decir, respecto a qué letra derivo. ¿Sale? Es de esa manera. El de abajo me está indicando que tengo que derivar respecto a X. Todo lo que sea diferente de X, en este sentido, todo lo que sea diferente de X, todo lo que sea diferente de X es una constante. Aquí puedo denotarlo. Toda letra diferente de X se considera como una constante. ¿Sí? Ese es el propósito de la regla de derivación correspondiente. Muy bien. Fíjense cómo voy la parte argumentativa, que es para poder familiarizarme con el proceso, porque luego me dicen, es que cómo sé respecto a qué tengo que derivar. Es que ya viene denotado en el enunciado. Por ejemplo, este de aquí me está indicando que tengo que derivar respecto a X. ¿Por qué? ¿Por qué respecto a X? Porque esa función depende de X. Tengo que derivar respecto a la variable independiente. Tengo variables dependientes y variables independientes. Respecto a la variable independiente es a lo que tengo que derivar. Entonces, siguiendo esa regla voy a tener la derivada de 4x al cubo respecto a x. Esto va a ser igual a 4, que es la constante, por la derivada de x al cubo respecto a x. Aplico la regla 4 por 3x, 3 menos 1. ¿Sí? Simplifico 4 por 3x al cuadrado. Multiplico 12x al cuadrado. ¿De acuerdo? Entonces aquí puedo denotar por apartados. Sí, ¿qué pasó, Junior? Adelante. Sí, y lo mismo pasa con los exponentes fraccionarios, que es donde casi yo me revuelco un poquito. Sí, exactamente igual. Ahorita voy a trabajar esos exponentes fraccionarios y les voy a dar ahí un tipo cómo lo pueden realizar, pero sucede exactamente lo mismo. El proceso es aplicar fórmula, simplificar y obtenemos resultado. ¿De acuerdo? Ese es el proceso. Aplicar fórmula, simplificar. Simplificar significa realizar las operaciones correspondientes de acuerdo a las reglas. Y por último llegamos al resultado. ¿Sale? Así es la fórmula. Esos serían los pasos a seguir. Entonces, ahora bien que tocan un ejemplo. Voy a cambiar aquí el color. Otro ejemplo más. Vamos a suponer y es igual a 2x a la... vamos a tomar un ejemplo de acá arriba. Para tomar estos de base. ¿Dónde están fraccionarios? Ahí está. X a la 9 medios. Ese que está ahí. Y es igual a X a la 9 medios. ¿Vale? Ahí estamos. Bien. Seguimos teniendo una potencia. ¿De acuerdo? Seguimos trabajando con una potencia. Ahí volvemos a lo mismo. La función a derivar. La función y depende de x. Eso significa que toda letra diferente
de X se considera una constante. Regla. La derivada de X a la N respecto a X es igual a NX N menos 1. Es la regla. Muy bien. Al aplicar la regla de la potencia, se produce lo siguiente. Vamos a tener la derivada de X a la 9 medios respecto a X va a ser igual. Aquí voy a denotar una cosa. Donde N es igual a 9 medios. ¿De acuerdo? Es que N pertenece al conjunto de los números reales, es decir, puede ser cualquier número, puede ser un número decimal, puede ser un número fraccionario, puede ser un número entero, puede ser un número racional, ¿de acuerdo? Una fórmula, cualquier fórmula en matemática, me permite generalizar un problema o una situación. Mediante una fórmula yo estoy modelando esa situación. ¿De acuerdo? Entonces, siguiendo ese proceso, voy a tener 9 medios, ahí estamos, de X a la 9 medios menos 1. Muy sencillo, jóvenes. Muy sencillo. Diferentes formas para operar la parte de 9 medios menos 1. Uno de ellos sería convertir el entero en número decimal, pero que tenga este denominador, es decir, quedarlo así, de esta manera. Si aquí hubiese sido un 3, aquí hubiera puesto 3 medios. Si aquí hubiese sido un 4, aquí hubiese puesto 4 medios. 4 cuartos, perdón. Si aquí hubiese sido un 5, aquí hubiese de poner 5 quintos. El entero lo estoy pasando a las partes correspondientes del denominador, para que de esa manera yo tenga una operación con igual denominador, pasa igual, y lo haga 9 menos 2 es igual a 7 medios. Otra forma, 9 medios menos 1, ok. El algoritmo que puedo emplear aquí es el siguiente. Mismo denominador. Al numerador A le voy a restar el producto de C y de B. Ok, entonces eso ¿cómo quedaría? 9 medios menos 1. Esto quedaría, fíjense muy bien, el denominador B pasa igual. Al numerador 9 le voy a restar el producto de 1 por 2. Esto va a quedar 9 menos 2 sobre 2 y esto es igual a 7 medios. Exactamente lo mismo. La otra forma, más sencilla y más rápida, es decir, tengo 9 medios. Aquí no lo voy a hacer porque ahí es donde voy a continuar. Tengo 9 medios menos 1, ¿sale? Cuando voy a restar aquí, cuando le voy a restar una fracción, un entero, el denominador va a quedar igual, ¿de acuerdo? Pero el resultado de aquí arriba lo voy a obtener restando el numerador de la fracción y el denominador. Es decir, numerador menos denominador. 9 menos 2 es igual a 7, así. Más sencillo. Vamos a suponer 5 voy a tener aquí 5 tercios menos 3 menos 1. 5 tercios menos 1 entero, muy bien. Denominador 3, 5 menos 3, 2. Que no lo puedo hacer así. Ok, 5 tercios menos 1. El 1 el entero lo convierto en 3 partes iguales. Entonces esto va a quedar 5 tercios menos 3 tercios. Denominador igual, 5 menos 3, esto es igual a 2 tercios. ¿Vale? Ok, que no lo puedo hacer así. Muy bien, de la otra manera, el denominador pasa igual.
Al numerador 5 le voy a restar el producto de 1 por 3. Y esto va a ser 5 menos 3 sobre 3. Esto es igual a 2 tercios. La que tú quieras aplicar. El que tú decidas aplicar. Las cuentas como las haga uno son diferentes. Yo puedo obtener 3 de diferentes formas. Tú también puedes obtener 3 de diferentes formas. Si te piden obtén 3, o si te dicen resta esto o resta el otro, pues lo puedes hacer de muchas formas diferentes. En este caso, ya sé que al momento de derivar esto, va a quedar 9 medios de x a la 7 medios. Es decir, la derivada va a quedar 9 medios de x a la 7 medios. Así de simple, así de sencillo. Vamos a tomar otro ejemplo que viene aquí, mucho más largo al parecer. Creo que no vienen ejemplos largos, pero hay unos que son, por ejemplo, este de aquí, el número 44. Número 44, déjenme hacerle una captura de pantalla para poder después copiarlo. Nuevo. Ahí estamos. Copiar. Bien, ahora me vengo para acá abajo. Por aquí. Ese está bien porque es una combinación de varios. Lo voy a pegar aquí. Se trata de ir haciendo uno por uno. ¿Sí? Volvemos a lo mismo. Este de aquí es, voy a cambiar de color. Voy a hacerlo más para acá. Aquí voy a anotar la función. A ver. La función a derivar. ¿De acuerdo? Está pasando aquí. Derivar respecto a X. Reglas a utilizar. Reglas. La derivada, primero que nada, respecto a X todo, de U más V menos W. Es decir, tengo que derivar U respecto a X más la derivada de V respecto a X menos la derivada de W respecto a X. ¿Por qué coloco ahí menos? Porque así está dada la forma, ¿sí? Así como la tengo ahí, en esa parte. ¿De acuerdo? Es por eso que así lo tengo dado. Bien. Y además de esas reglas, que es de suma y de resta, porque estoy derivando una por una, eso significa que derivar cada función. La otra regla es la derivada de cx a la n respecto a x es igual a c por nx n menos 1. ¿Vale? Esa es la regla que voy a estar utilizando para cada una de ellas. Muy bien, me voy a acercar aquí un poquito más. Tengo espacio ahí suficiente para poder visualizar, sí. Entonces ahí vamos a ver. Al aplicar la regla, al aplicar las reglas, mejor dicho, las reglas, tenemos, vamos a ver, entonces aquí va a quedar la derivada. Primero lo coloco todo entre paréntesis, es por formalidad. Lo puedo omitir si ya me familiarizo con ese proceso. Voy a colocar todo entre paréntesis, 2x a la 3 medios más 5x a la 1 medio menos 4 tercios de x a la menos 3 medios. Ahí estamos. Todo esto respecto a x.
En esta parte estoy iniciando aquí, miren, hasta aquí, ¿sale? Para eso. Ahora sí, voy con lo siguiente y lo voy a manejar de diferentes colores. El rojo para la primera, esto va a quedar derivada de 2x a la 3 medios respecto a x, ahí estamos. Este color azul lo voy a dar para la segunda, más la derivada de 5x a la 1 medio respecto a x, ahí estamos. Y este color verde para la tercera, menos la derivada, ¿de acuerdo? De 4 tercios de x a la menos 3 medios respecto a x, ¿sale? Ahí vamos formando el procedimiento correspondiente. Muy bien. Continuando con la aplicación de las reglas, vamos a tener nosotros entonces 2 por 3 medios de x a la 3 medios menos 1. Ahí está la primera parte. Más, ¿de acuerdo? 5 por 1 medio de x a la 1 medio menos 1. ¿Vale? Por el otro color, menos, se fue hasta arriba, se movió aquí, menos, otra vez, menos 4 tercios, ¿sale? Menos 4 tercios por menos 3 medios de x a la menos 3 medios menos 1, ¿vale? Entonces, en esta parte, aquí, estamos a aplicar las reglas. La siguiente parte es simplificar. Entonces, simplificando, ahora sí lo voy a manejar de un solo color. Aquí va a ser 2 por 3 medios de x. 3 medios menos 1. El denominador queda igual, miren. 2. 3 menos 2, 1. Ahí está. ¿Vale? Más 5 por 1 medio de x. Denominador 2. 1 menos 2 menos 1 medio. 1 menos 2 menos 1. ¿De acuerdo? 1 menos 2 menos 1. Ahí estamos. El siguiente, menos 4 tercios multiplicado por menos 3 medios de x. Ahí estamos. En esta parte ahora es una resta. Habíamos dicho acá, miren, en este apartado, que es numerador menos denominador. Ok. El numerador es menos 3 menos 2. Vamos a tener entonces, el denominador va a ser el mismo, 2. Pero menos 3 menos 2 va a ser menos 5 medios. No distingo eso, ok, vamos a verlo aquí. ¿Sale? Denominador 2. A menos 3 le resto 2 y queda menos 5 medios. ¿Sale? En ese apartado. Si no lo vislumbro de esa manera, si no lo puedo asociar de esa forma, también lo puedo asociar de la otra forma. Menos 3 medios menos 1, menos 3 medios menos 2 medios, ¿de acuerdo? El entero lo estoy pasando en las partes correspondientes al denominador como entero. Y esto va a quedar mismo denominador 2, menos 3 menos 2 es igual a menos 5 medios. ¿Vale? Entonces ahí estamos eso. En este apartado estamos en la parte de simplificar. ¿Sí? Estamos simplificando. Ubicar reglas, aplicar reglas, simplificar. Está bien, ahora simplificando en este apartado, vamos a tener este 2 entre este 2 se elimina, se hace 1, entonces queda 3x elevado a la 1 medio, más 5 medios de x a la menos 1 medio. Menos por menos va a dar más, ¿de acuerdo? Aquí fíjense muy bien, 3 entre 3 es igual a 1, y 4 entre 2, pues es igual a 2. ¿Por qué 2? A ver, vamos a ver, ¿por qué 2 aquí? Para que no haya ningún tipo de problema con la operación con quebrados. 4 tercios menos 4 tercios por menos 3 medios. Ahí estamos. Ok, se multiplica denominador por, perdón, numerador por numerador. Ah, qué mal.
A ver, se multiplica numerador por numerador y denominador por denominador, ¿sale? Entonces, en este apartado sería menos por menos va a dar más, 4 por 3, 12, y 3 por 2, 6. ¿Cuántas veces cabe el 6 en el 12? Cabe 2 veces, y es por eso que estamos acá. Pero acá lo hice más fácil, porque dividir 3 entre 3 es 1, y 4 entre 2, ¿cuántas veces cabe el 2 en el 4? Pues 2. Nos va a quedar 2x a la menos 5 medios, ¿vale? Y ahí estamos. Y esa precisamente es la derivada de la función. Ahí está denotado con y'. Y lo marco para indicar el resultado correspondiente. Ahí estamos. Con estos ejemplos que les acabo de dar, ustedes pueden resolver sin problema hasta falta uno más, falta ahí donde las raíces. Voy a hacer el 19. Falta ahí algunos más de los radicales. Número 19, aquí lo vamos a ubicar. Número 19. Tenemos y es igual a raíz de x. Ok, esta es la función a derivar. Nos vemos a lo mismo. Derivar respecto a x. Fíjense muy bien. Cada vez que la función venga dada en forma de radical, función en forma de radical o función radical, es decir, en forma de raíz, habrá que convertir a su inverso. ¿Cuál es el inverso de la raíz? La potencia. Entonces, en este caso, debo de pasarlo a una función de potencia. Reglas. Reglas de los radicales. ¿Vale? La raíz de a es igual a elevado a la 1 medio. N raíz de a es igual a 1 entre n. Vamos a ubicar aquí las partes precisamente de los radicales. Este que está aquí, n, se le llama índice. Este que está aquí se le llama radicando. Y el simbolito se le llama radical. El resultado es la raíz. ¿Vale? Entonces, esa es una forma. Otra forma que puede venir configurado es n raíz de a a la m va a ser igual a m sobre n. Y viceversa. Si viene en forma de potencia, lo puedo pasar a forma radical. Cuando la potencia sea un número fraccionario, cuando la potencia de una base es un número fraccionario, sé que esa potencia se puede escribir en forma de radical. ¿Sí? Entonces, si yo tengo, ejemplos, si yo tengo raíz de x, esto es igual a x a la 1 medio. Si tengo raíz cúbica de x, esto es igual a x a la 1 tercio. Si tengo raíz cúbica de x al cuadrado, esto es igual a x a la 2 tercios. La forma en que lo estoy reescribiendo. Entonces, nosotros tenemos la forma dada de la función, que es y es igual a la raíz de x. Habrá que reescribir. Y al reescribir nos va a quedar y es igual a x a la 1 medio. La finalidad de reescribir, aquí lo voy a escribir, se reescribe la función con la finalidad de aplicar la regla de la potencia. ¿Sí? Esa es la finalidad. Para eso reescribimos.
para poder aplicar la regla de la potencia. ¿Sale? La regla de la potencia es la derivada de x a la n respecto a x es igual a nxn menos 1. Entonces, al aplicar la regla, se tiene derivada de x a la 1 medio respecto a x va a ser igual a 1 medio de x 1 medio menos 1. Esto va a ser igual a 1 medio de x, vamos a ver, 1 medio menos, así, 1 medio menos 2 medios, ¿de acuerdo? Porque el entero lo estoy pasando a las partes correspondientes del denominador de la fracción. Entonces, si eso es así, aquí vamos a tener 1 medio de x, denominador 2, 1 menos 2 es igual a menos 1 medio, ¿sale? Entonces, ahí vamos a tener 1 medio de x a la menos 1 medio, de esa manera, ¿sale? Entonces, cada vez que tengamos radicales habrá que reescribirlos, siempre va a ser así, cada vez que se tengan radicales se reescriben, ¿sale? Entonces, con esto que les acabo de explicar, pueden resolver sin ningún problema hasta los ejercicios 21, 27, 28, hasta el 28. Ya el día de mañana voy a explicar el 29 y esta tarea le voy a dejar otros días más porque me va a faltar explicar las demás reglas y con eso terminamos. ¿Sale? ¿Dudas, jóvenes? No, profe, todo bien. Tienen también las notas para basarse con los ejemplos. Aquí hay infinidad de ejemplos en este apartado para que vayan ustedes familiarizándose. Ahí están la parte de las demostraciones de las fórmulas. Pues realmente no nos enfocamos tanto en ello por los tiempos, pero aquí están ya las reglas que se aplican. ¿A dónde estamos? Aquí, miren, a partir de aquí. De aquí. Derive y ya nos va dando, miren. La derivada de esto es 2, la derivada de una variable es 1, de este va a ser 3 por 2x. Y así lo van viendo ustedes. Y listo, se van familiarizando con ellos. Cualquier duda que tengan ya escriben en los foros. No solamente disponen de esto, también tienen el otro material para poder trabajar en ellos. Aquí hay algunos ejemplos, ya se les da la respuesta, cómo llegar a ellas, pues hay que desarrollarlo, ¿no? Cada uno de estos ejemplos que están aquí. ¿Vale? Voy a generar entonces esta parte, la nota. Voy a exportar esto para guardarlo y en cuanto ya esté disponible, publicarlo en el foro 5. Este es foro 5, nuevo. Foro 5. Estamos, PDF, guardar. Listo. ¿Dudas, preguntas? ¿Todo bien? Estoy pendiente todavía con una videograbación. Yo digo que en un rato más hago esa videograbación y se las comparto, pero sí estoy pendiente todavía con ella. ¿Vale? Entonces, ¿dudas, preguntas, jóvenes? Todo bien, profe. Muy bien, entonces voy a tener la videograbación.